Escucha con atención, porque lo que estás a punto de oír no es una palabra cualquiera. Es un llamado urgente del cielo. Hay personas a tu alrededor que no son lo que aparentan ser. Hay rostros conocidos, voces suaves, presencia cercana, que en realidad son instrumentos del enemigo disfrazados de afecto, de apoyo, de amistad. Y si no tienes discernimiento, si no estás despierto espiritualmente, podrías terminar atado a relaciones que Dios nunca permitió, caminando junto a quienes bloquean tus bendiciones, compartiendo tu altar con quienes fueron enviados para contaminarlo. Esta no es una palabra ligera, es una advertencia profética, es una voz del cielo que viene a sacudir tu espíritu y abrir tus ojos, porque el enemigo no siempre viene con gritos ni con violencia, muchas veces viene con abrazos y palabras dulces. Hoy Dios te habla fuerte, claro y sin rodeo. Te dirá cómo actúa el infierno a través de personas, te mostrará cómo reconocer vínculos contaminados, te abrirá los ojos para que veas más allá de las emociones, más allá de la historia, más allá del afecto, porque el amor verdadero no tolera la oscuridad. La santidad no negocia con la contaminación, y el propósito eterno jamás podrá cumplirse si estás rodeado de aquellos que se disfrazan de luz, pero llevan tinieblas en el alma. Esta palabra es para ti, que has sentido la inquietud, para ti que sabes que algo no cuadra, para ti que estás luchando con relaciones que te drenan, que te desenfocan, que te enfrían espiritualmente. Dios te dice hoy, abre los ojos, levántate y corta lo que te está impidiendo avanzar, porque el enemigo se infiltra, pero el Espíritu Santo te revela. Quédate hasta el final, no apague este mensaje, porque lo que vas a recibir puede ser la diferencia entre el estancamiento o el cumplimiento del llamado que Dios depositó sobre tu vida. Es hora de romper la cadena invisible, es hora de restaurar el altar, es hora de obedecer aunque duela, porque cuando tú obedeces el cielo pelea por ti. Dios revela la verdadera identidad espiritual de las personas que te rodean, aunque sus rostros sean familiares. Esta verdad es tan profunda como dolorosa, pero absolutamente necesaria para quienes desean caminar en santidad, propósito y protección divina. Porque hay rostros que sonríen, pero detrás de ellos habita el engaño. Hay palabras dulces, pero alimentadas por el veneno de la manipulación. Hay presencias constantes en tu vida que parecen ayuda, pero son emisarios del enemigo disfrazados de apoyo. Y aunque cueste aceptarlo, Dios, en su infinita misericordia, no permitirá que camines a ciegas con quienes fueron enviados por las tinieblas para destruirte lentamente. Jesús lo dejó claro en el Evangelio según Mateo capítulo 7, versículo 15, cuando dijo: guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de oveja, pero por dentro son lobos rapaces. Y aunque el pasaje se refiere directamente a líderes espirituales falsos, su principio se extiende a toda relación. El enemigo no se presenta con cuernos y cola, sino con apariencia de bondad. Y muchas veces los que llevan una agenda demoníaca no están lejos, están al lado. El Espíritu Santo comienza a alertarte. Lo hace de forma sutil pero firme. Algo en tu interior se inquieta, la paz se desvanece cuando estás cerca de ciertas personas. No sabes por qué, pero te sientes drenado, confuso, culpable, controlado. Y mientras tu lógica dice: es mi amigo, es mi familia, me ha ayudado, tu espíritu grita: no es seguro, no es sano, no es de Dios. Ahí empieza la obra divina de abrir tus ojos. Porque el Padre que te ama no va a dejarte rodeado de tinieblas con apariencia de luz. Y es que en el mundo espiritual no todo es lo que parece. Hay personas que cargan demonios de división, de control, de acusación, de manipulación, de sensualidad, de celos, de ruina. No porque sean malas por naturaleza, sino porque se han abierto al enemigo y se han vuelto instrumentos en sus manos. Y si tú estás ungido, si tú llevas un llamado, si tú tienes destino profético, esos instrumentos demoníacos te van a rodear para estorbar, retrasar y dañar lo que Dios quiere hacer contigo. Pero aquí está la buena noticia: Dios no permitirá que sigas en ignorancia. Él ama tanto tu vida, tu alma, tu llamado, que comenzará a mostrarte lo que antes no veía. Te quitará el velo, permitirá conversaciones que revelen el corazón, permitirá actitudes que desenmascaren intenciones, hará que oigas cosas, que notes cambios, que sientas peso espiritual. Y no será casualidad, será discernimiento activado. Será el Señor diciendo: esa persona no es quien tú crees. Yo la veo desde lo alto y quiero que tú la veas desde el Espíritu. No se trata de desconfiar de todo, no se trata de caminar con paranoia, se trata de caminar con discernimiento, porque el que discierne en el Espíritu no es fácilmente engañado. El que tiene intimidad con Dios no cae tan fácil en trampas disfrazadas de amistad. El que vive en oración reconoce lo que no cuadra, aunque todo parezca perfecto por fuera.
Y ese es el nivel al que Dios te quiere llevar. Así que si estás sintiendo que Dios está revelándote rostros ocultos, intenciones torcidas, vínculos que no edifican, no lo ignore, no lo minimice, no lo justifique, porque lo que tú toleras hoy por afecto, mañana puede destruir tu paz, tu fe y tu propósito. Deja que Dios te muestre, aunque duela, aunque se trate de alguien cercano, porque Él no está quitando a alguien, está revelando lo que estaba oculto. Y eso, aunque duela, es amor. El Señor permite ciertas heridas para mostrarte quién es tóxico en tu entorno y necesita soltar. A veces nos preguntamos por qué una persona que amábamos nos falló, por qué alguien que parecía tan bueno de repente se volvió hiriente, o por qué una relación tan cercana terminó en traición, humillación o dolor profundo. Lo que parece una tragedia emocional muchas veces es una intervención divina, porque Dios en su soberanía no solo bendice con añadiduras, también bendice con pérdida. Y una de las formas más contundentes en que Él aleja demonios disfrazados de personas es permitiendo que te lastimen para que despiertes. Es difícil de aceptar. Uno quiere pensar que todo será amor, paz y armonía, pero cuando estás caminando con un propósito celestial, no puedes darte el lujo de mantener alianzas con quienes fueron enviados por el infierno para robarte el gozo, debilitar tu fe o hacerte tropezar. Y si tú no los sueltas por discernimiento, el cielo los arrancará por confrontación. José fue traicionado por sus propios hermanos. David fue perseguido por quien lo había llamado hijo. Jesús fue entregado por uno de sus discípulos. ¿Crees que todo eso fue casualidad? No. Fue el método doloroso pero necesario mediante el cual Dios expuso lo que el corazón humano muchas veces no quiere ver. Porque cuando el alma se encariña, el espíritu se nubla. Y Dios, por amor a tu destino, rompe esas vendas a través de situaciones que parecen tragedias, pero en realidad son liberaciones disfrazadas. Romanos capítulo 8, versículo 28 dice: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. No dice que todas las cosas son buenas, sino que obran para bien. Eso significa que sí, hay lágrimas, hay decepciones, hay golpes, pero si amas a Dios, esas heridas no son castigo, son redirección, no son abandono, son protección, no son rechazo, son puertas cerradas por misericordia. Muchas veces la persona que más te drena emocionalmente es la que más te aferras a retener. Y Dios te lo ha mostrado una y otra vez. Te ha inquietado, te ha incomodado, ha permitido episodios de control, de celo, de culpa inducida, de chantaje emocional, y aún así sigues atado por lealtades equivocadas. Pero llega un punto en que el Señor dice: ya no más. Y ahí viene el corte, ahí viene la herida que expone, el desprecio que abre los ojos, el abandono que sana más de lo que hiere. Porque cuando Dios permite que alguien te lastime, no es para destruirte, es para que por fin suelte a quien nunca debiste cargar. Y en ese momento te duele, pero luego miras atrás y dices: gracias Señor, gracias porque te dolió más ver cómo me robaban la paz. Gracias porque me liberaste de quien me manipulaba. Gracias porque me arrancaste a quien me cegaba. Gracias porque aunque yo no tuve el valor de alejarme, tú me defendiste como padre celoso. Y ahora que ella no está, vuelvo a respirar, vuelvo a orar, vuelvo a ver con claridad. La herida fue el vehículo de mi libertad. Así que no te lamentes por quien se fue. No maldigas la traición. No te hundas en el recuerdo del rechazo. Porque tal vez esa fue la forma que Dios usó para alejar de tu vida a un demonio disfrazado de amistad, de amor o de apoyo. Y si Dios quitó, es porque tiene algo mucho mejor que añadir. El corte fue doloroso, pero la sanidad que traerá será eterna. El Espíritu Santo crea incomodidad en tu alma cuando estás cerca de personas que ocultan tinieblas. Esa sensación extraña, ese peso que no sabes explicar, ese malestar que aparece sin razón lógica cuando ciertas personas entran en escena, no es paranoia, es discernimiento. Porque el Espíritu de Dios que habita en ti no se siente cómodo en presencia de quienes han pactado con el pecado, han abrazado la oscuridad o se han convertido en canales de confusión espiritual. Lo que tú llamas una mala vibra, muchas veces es el cielo gritando: te alerta, no es de Dios. La palabra dice en 1 Juan capítulo 4, versículo 1: amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Y si eso aplica para profetas, ¿cuánto más para relaciones, amistades, entornos familiares? Personas que se acercan a tu vida con una agenda disfrazada. Ellos pueden venir con palabras suaves, con rostro sonriente, con promesas de apoyo, pero cuando el Espíritu Santo está activo en tu interior, nada de eso te engaña. Porque la unción siempre se incomoda cuando hay contaminación. Y esa incomodidad es la primera alarma que muchos deciden ignorar. Dicen: es que él es buena gente, ella no me ha hecho nada malo, me ha ayudado mucho, seguro soy yo el que está mal.
Pero la incomodidad del espíritu no es emocional, es espiritual. No se basa en el pasado de la persona, ni en lo amable que parezca, ni en lo que haya hecho por ti. Se basa en la esencia, en el espíritu que carga, en lo que no se ve, pero que el cielo sí detecta. Dios ha equipado a sus hijos con la capacidad de percibir más allá de lo visible. El creyente que vive en comunión, que ora, que busca, que se consagra, desarrolla un radar interno que empieza a activarse sin explicación racional. Y eso es una bendición, no una carga. Porque ese radar es tu defensa contra los ataques encubiertos. Esa incomodidad es el escudo del espíritu para evitar que te mezcles con lo que puede destruir tu paz, tu fe, tu comunión, tu llamado. Y cuando no obedeces esa incomodidad, terminas agotado emocionalmente. Te empiezas a enfriar, pierdes el deseo de orar, sientes un desgaste sin causa aparente. Y no sabes que el problema no está en ti, está en con quién te estás rodeando. Porque las tinieblas no necesitan gritar para operar. Les basta con estar presentes en alguien que permitas entrar en tu círculo íntimo. Y si ese alguien carga rencor, rebelión, brujería, manipulación, envidia o sensualidad, tarde o temprano eso empezará a contaminar tu ambiente espiritual. Por eso Dios incomoda. Por eso el espíritu no te deja tranquilo. Por eso no puedes orar igual después de hablar con ciertas personas. Por eso sientes cansancio cuando entras en ciertos lugares. No es casualidad, es advertencia. Y si el espíritu te incomoda es porque ya vio algo que tú aún no puedes ver. No subestimes esa alerta. No apagues esa voz, no minimices esa reacción, porque muchas veces es la forma más clara en que Dios te está diciendo, ese lugar no te conviene, esa persona no es para ti, esa relación te va a arrastrar, ese círculo no te está bendiciendo. Y si obedeces a la incomodidad del espíritu, aunque no entiendas todo en el momento, serás guardado de caer en trampas espirituales que no sabías que existían. Así que si últimamente hay personas o ambientes que te inquietan, escucha al espíritu. No tienes que pelear, no tienes que acusar, no tienes que explicar, solo apartarte, solo cerrar la puerta, solo seguir en obediencia, porque cuando el espíritu incomoda es porque el cielo ya decidió protegerte. Dios a veces permite rupturas repentinas, rechazos inesperados y separaciones dolorosas para liberarte de alianzas que te ataban espiritualmente a personas contaminadas. Tú piensas que fue casualidad, piensas que la relación simplemente se enfrió, crees que fue un malentendido sin solución, que fue una discusión sin retorno. Pero cuando estás en el centro del propósito de Dios, no hay ninguna ruptura sin razón. Hay conexiones que el enemigo intenta establecer para atarte emocional y espiritualmente. Y Dios, por amor, las destruye. Aunque te duela, aunque no lo entiendas al principio, aunque llores por lo que crees haber perdido. El libro de 2 de Corintios, capítulo 6, versículo 14, nos advierte con claridad. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? Este versículo no se limita solo a lo sentimental. Aplica también a amistades, asociaciones, compañías, sociedades, vínculos cercanos. Porque todo pacto que hagas en la tierra tiene un eco en el mundo espiritual. Y si ese pacto te une a alguien que carga contaminación, atadura o alianza con el reino de las tinieblas, tu espíritu se verá afectado. Y a veces el alma se resiste a soltar. Porque hay cariño, hay recuerdos, hay dependencia emocional. Y ahí es donde Dios, con mano firme y voz de amor, dice, hasta aquí. Y entonces ocurre la ruptura, ocurre el rechazo, ocurre el corte. Y tú lo ves como pérdida, pero el cielo lo ve como liberación. Porque esa persona no podía seguir contigo a la siguiente etapa de tu llamado. Porque esa conexión ya estaba drenando tu fe. Porque ese vínculo no permitía que el Espíritu Santo fluyera con libertad en ti. ¿Cuántas veces lloraste porque alguien te abandonó y después entendiste que fue lo mejor que pudo pasar? ¿Cuántas veces sufriste por una separación y luego te diste cuenta de todo el mal que Dios te evitó? ¿Cuántas veces quisiste mantener una relación a toda costa sin saber que te estaba llevando a la sequedad espiritual? Porque cuando se trata del destino eterno de tu alma, Dios no negocia con el sentimentalismo. Él corta lo que tenga que cortar. Porque te ama demasiado como para permitirte vivir atado a lo que te impide avanzar. Y lo más glorioso es que cuando obedeces esa ruptura y no insistes en forzar lo que Dios ya cerró, tu espíritu comienza a levantarse, la paz regresa, la oración fluye, la unción se intensifica. Y comienzas a ver con claridad que aquello que pensabas que te completaba, en realidad te estaba drenando. Ese fue el día en que dejaste de llamar pérdida lo que fue en verdad una victoria espiritual. Entonces ya no lloras por lo que se fue. Ahora alabas a Dios por lo que reveló. Ya no vives extrañando a quien te soltó. Ahora caminas con gratitud porque fuiste protegido. Porque si esa relación hubiese seguido, si ese vínculo no se hubiese roto, si esa persona no te hubiese dejado, hoy no estarías con la libertad, la paz y el crecimiento espiritual que estás experimentando. Aprende a ver las rupturas como parte del plan. No todo el que se aleja es pérdida. No todo el que te rechaza es un enemigo.
A veces simplemente son demonios disfrazados de amistad que el cielo ha desenmascarado. Y si el cielo los sacó de tu vida, es porque Dios tiene algo infinitamente más puro, más lleno de luz, más lleno de propósito para ti. El Señor corta conexiones sin explicación aparente porque está protegiendo tu llamado. Tú pensabas que esa persona iba a caminar contigo para siempre, que ese amigo sería tu compañero de vida, que esa mujer o ese hombre con quien compartías tanto era parte del propósito. Pero de un momento a otro, sin aviso, sin razón clara, sin que tú lo entiendas, esa relación se corta. El contacto se aparece, la comunicación se enfría, la cercanía se desvanece. Y tú quedas preguntándote, confundido, angustiado, dolido, ¿qué pasó? ¿Qué hice mal? ¿Por qué Dios lo permitió? Pero es que hay momentos donde el Señor no necesita explicarte nada, solo actuar, porque si te explicara antes de cortar, tú lo impedirías, te aferrarías, rogarías, lucharías por sostener una conexión que, aunque parece bendición, está contaminando tu llamado. Y Dios, en su sabiduría eterna, no puede permitir que llegues al lugar de tu destino cargando personas que no fueron llamadas a caminar esa etapa contigo. Algunas conexiones fueron útiles en una temporada, pero son un peso en la siguiente. Y por eso Dios las corta sin previo aviso. Proverbios capítulo 16, versículo 9 lo afirma. El corazón del hombre piensa su camino, mas Jehová endereza sus pasos. Tú trazas planes, creas expectativas, te imaginas el futuro junto a ciertas personas, pero Jehová dirige y a veces en esa dirección Él corta caminos que tú habías idealizado porque te ama, porque ve lo que tú no ves. Porque sabe que esa cercanía estaba desviando tu enfoque, contaminando tu espíritu, robando tu energía emocional, oscureciendo tu discernimiento y debilitando tu comunión con Él. Hay personas que parecían buenas pero escondían intenciones, otras no eran malas pero tenían la capacidad de sostenerte espiritualmente. Y algunas fueron enviadas por el enemigo con rostro amable pero con agenda destructiva. Dios ve lo que está detrás y si tú no lo ves, Él actúa. No para castigarte, sino para preservarte, para proteger el depósito que ha puesto dentro de ti, para garantizar que tu llamado no será saboteado por compañías equivocadas. Cuando el Señor te separa de alguien, no te está dejando solo, te está reposicionando, está despejando el camino, está limpiando el ambiente para que el Espíritu Santo tenga espacio libre para moverse. Y aunque al principio no lo entienda, con el tiempo agradecerás cada corte, cada silencio, cada desaparición, cada ruptura que parecía injusta. Porque te darás cuenta de que todo eso fue parte de la estrategia divina para que pudieras crecer, avanzar, ser libre y ser lleno. Y lo más glorioso es que después del corte, Dios siempre trae algo nuevo. Te conecta con personas que sí suman, que oran por ti, que te edifican, que te confrontan en amor, que te impulsan al propósito. Porque Dios no solo quita lo que estorba, también añade lo que edifica. Y esa es la belleza de confiar en sus cortes sobrenaturales, que aunque al principio duela, más adelante sabrás que fue necesario, que fue una cirugía espiritual, que fue un acto de misericordia. Así que si últimamente hay personas que se han alejado, si ciertas puertas se han cerrado, si amistades se han desvanecido sin motivo aparente, no entres en crisis, no te culpes, no te desesperes, solo di, gracias Señor, no entiendo pero confío, no lo veo ahora pero tú sí lo ves. Y si tú cortaste, yo suelto, porque sé que tu plan es perfecto y tu protección es inquebrantable. Y si me estás librando de algo que no sé, es porque estás preparando algo que sí necesito. Y con ese corazón agradecido, avanza. Porque cuando Dios corta, es porque está a punto de multiplicar. El enemigo también se disfraza de ayuda emocional. Y Dios tiene que intervenir para romper la dependencia. Hay vínculos que tú llamas consuelo, pero el cielo los llama atadura. Son personas que llegan justo cuando estás vulnerable, cuando sientes soledad, cuando pasas por una pérdida, una traición, una crisis personal. Te escuchan, te abrazan, te dan palabras suaves, parecen estar para ti, pero no vienen de parte de Dios. Vienen como estrategia del enemigo para crear dependencia emocional. Y cuando tu alma se ata, tu discernimiento se nubla. Comienzas a justificar lo injustificable, a tolerar lo que antes no permitías, a bajar tus estándares espirituales, a perder tiempo en conversaciones que no edifican solo porque esa persona me entiende. Pero esa es la trampa más sutil. Porque no es un ataque frontal, no es alguien que se opone directamente a tu fe. Es alguien que te acompaña en el dolor, pero que sin que te des cuenta empieza a ocupar el lugar que solo Dios debería ocupar. Tu refugio ya no es la oración, es esa persona. Tu paz ya no viene del Espíritu Santo, sino de su presencia. Tu motivación ya no es el llamado, sino su aprobación. Y en ese momento el enemigo ha logrado lo que quería, sacarte del centro de la voluntad de Dios usando algo que parece bueno. El libro de Jeremías capítulo 17 versículo 5 dice con fuerza: así ha dicho Jehová, maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo y su corazón se aparta de Jehová. Cuando confías más en alguien que en Dios, cuando dependes más del consejo humano que de la dirección divina, cuando buscas más aprobación humana que intimidad con el cielo, tu corazón empieza a desviarse.
Y aunque sigas yendo a la iglesia, aunque sigas diciendo que amas a Dios, en lo profundo tu alma ya está sujeta a una voz que no es la de tu Padre Celestial. Dios ve eso. Y por amor a ti rompe la conexión, a veces de forma abrupta, a veces con dolor, a veces sin explicaciones, pero no es castigo, es rescate, es intervención divina, porque Él sabe que si esa relación continúa, terminará lejos de su voluntad, dependiendo de un bastón emocional que no proviene del cielo. Y ningún bastón emocional puede sostener a alguien que ha sido llamado a caminar por fe. El problema es que cuando esa persona se va, sientes que te quitaron una parte de ti, te sientes más solo, más vacío, más expuesto. Pero esa vulnerabilidad no es maldición, es la puerta a la verdadera intimidad con Dios, porque ahora ya no te queda nadie a quien correr, sino Él. Ya no tienes hombros humanos donde llorar, solo su presencia. Ya no hay palabras que calmen tu ansiedad, solo su palabra viva. Y es en esa transición, en ese quebranto, donde empiezas a conocer al Dios que consuela, que abraza, que llena, que responde, que sana. Y con el tiempo te das cuenta de que lo que parecía pérdida fue restauración. Lo que parecía vacío fue liberación. Y lo que dolía tanto en realidad era Dios arrancando una raíz de dependencia que te estaba atando. Porque Él no comparte su lugar con nadie. Y si alguien estaba usurpando el trono de tu alma, el cielo tenía que actuar con firmeza. Así que si alguien que parecía apoyo se alejó sin razón, si una amistad que te sostenía desapareció, si esa persona que parecía enviada por Dios resultó no estar más, no te desesperes. Al contrario, alégrate, porque eso no significa que a Dios te está llevando a una dimensión más alta, más profunda, más libre, donde ya no dependes de un hombre o una mujer para estar en paz, sino del Dios que nunca te deja y nunca te falla. Hay personas que llegan a tu vida con una sonrisa, pero cargan en su interior un espíritu de manipulación. Su trato es amable, sus palabras son dulces, sus gestos son considerados y a primera vista parecen enviados por Dios. Te alientan, te acompañan, te escuchan, te hacen sentir especial. Pero con el tiempo comienzas a notar señales sutiles. Te hacen sentir culpable cuando no respondes a sus demandas. Te chantajean emocionalmente, te enredan con frases confusas. Te elogian solo cuando haces lo que ellos esperan. Poco a poco, sin que lo adviertas, tu voluntad comienza a doblegarse, tu discernimiento empieza a debilitarse y tu alma se ata a una influencia que no viene del cielo. El libro de Primera de Juan, capítulo 4, versículo 1, nos hace una advertencia urgente. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios. Porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Esa instrucción no aplica solo a predicadores. Aplica a cualquier persona que se acerque a ti con una supuesta espiritualidad, pero que tiene una intención oculta. La manipulación espiritual es una de las armas más peligrosas del enemigo, porque se disfraza de piedad, no grita, no amenaza, no impone, persuade, acaricia, justifica. Y cuando te das cuenta ya está bajo un control emocional que te impide escuchar claramente la voz de Dios. Por eso cuando Dios detecta este tipo de vínculos en tu vida, no tarda en actuar. Porque Él no comparte el señorío de tu vida con nadie. Si hay alguien que está tomando el control de tus decisiones, que te aleja del consejo del Espíritu, que distorsiona la verdad para encajarte en sus propios planes, Dios va a levantar su mano y va a romper esa relación. Y lo hará de la forma que menos esperes. Con una discusión, con un malentendido, con una ofensa, con una revelación repentina. Y no entenderás al principio. Sentirás confusión, tristeza, incluso enojo. Pero lo que parecía una traición era en realidad una intervención del cielo para devolverte la libertad. Y es que muchos creyentes hoy no avanzan en su llamado porque están atrapados en relaciones donde hay manipulación disfrazada de amor, donde se controla con sutileza, donde se exige bajo el nombre de preocupación, donde se limita con argumentos de protección. Y ese tipo de vínculos detienen tu crecimiento, apagan tu espíritu y ensordecen tu oído espiritual, porque donde hay control humano, el Espíritu Santo no puede gobernar con plenitud. Y donde hay manipulación no hay libertad. Y sin libertad no puede haber unción. Por eso, si has sentido últimamente que alguien está influenciando demasiado tus emociones, si hay alguien que te hace sentir mal por tomar decisiones en Dios, si hay una persona que constantemente quiere ajustar tus pasos a sus expectativas, detente y ora, pídele al Espíritu discernimiento, pídele claridad, pídele revelación, porque no todo lo amable viene del cielo, no todo lo tierno es espiritual, no todo lo correcto es santo. Hay lobos vestidos de ovejas y hay cadenas envueltas en abrazos. Y si Dios decide cortar esa relación, no llores por lo que perdiste. Celebra lo que el cielo te reveló, porque el mismo Espíritu que te guía a la verdad te guarda de ser esclavizado emocionalmente por personas que no entienden el propósito que Dios ha depositado en ti. Y cuando Él te libera, aunque al principio duela, sentirás después una paz que no conocías, una claridad que había sido nublada y un fuego que vuelve a arder dentro de ti. Porque cuando el alma se desata de la manipulación, el espíritu se eleva en libertad. Y esa libertad no tiene precio. Porque te devuelve el gozo de caminar con Dios sin filtros humanos. Porque te conecta otra vez con la voz directa del cielo. Porque te prepara para lo que viene.
sin cadenas, sin confusión, sin interferencia, solo tú y el Espíritu Santo guiando tus pasos con poder. Cuando el enemigo no puede tenerte con pecado, lo intenta con distracción disfrazada de conexión. Hay personas que llegan a tu vida justo cuando estás en una etapa de crecimiento espiritual. Empiezas a orar con más intensidad, a leer la palabra con hambre, a servir con pasión, a buscar al Señor con fuego, y de repente aparece alguien, te hace sentir escuchado, te hace reír, te ofrece compañía. Y aunque no te empuja directamente al pecado, tampoco te impulsa al propósito. Se convierte en una presencia constante pero superficial. Y sin darte cuenta, lo que era fuego se vuelve tibieza, lo que era búsqueda se vuelve rutina, y lo que era propósito se vuelve conversación. Mateo capítulo 26, versículo 40 dice: así que no habéis podido velar conmigo una hora. Esta frase de Jesús a sus discípulos no fue solo una queja, fue una revelación. Hay momentos en los que Dios demanda vigilancia, y el enemigo aprovecha para adormecerte. Porque si no puede contaminarte, intentará entretenerte. Y si no logra atraparte con oscuridad, te mantendrá entretenido con lo inofensivo, con gente que parece buena pero no busca lo mismo que tú, con vínculos que se ven sanos pero tienen propósito eterno, con relaciones que te hacen perder horas pero no te acercan al fuego. Y eso es lo más peligroso, no te das cuenta. Porque no hay pecado evidente, no hay blasfemia, no hay rebeldía abierta, solo hay una conversación más, una llamada más, una visita más. Pero cada uno de esos pequeños momentos vas robando tu intimidad con Dios, vas postergando la oración, vas dejando para mañana el ayuno, vas sintiendo menos urgencia por congregarte. Y así el enemigo logra lo que quería, apaciguar tu espíritu sin despertar sospecha. Dios en su misericordia observa esto. Y si ve que esa conexión está apagando tu llama, si percibe que esa persona, sin intención malvada, está desajustando tu ritmo espiritual, Él interviene. A veces lo hace con incomodidad. Empieza a sentir que esa relación ya no te llena, que sus conversaciones te aburren, que su compañía te pesa. Es el Espíritu Santo inquietándote, porque sabe que ese vínculo te está costando demasiado caro, la presencia. Otras veces Dios permite una ofensa, algo que rompe el vínculo de golpe, un malentendido, una reacción desmedida. Y tú te preguntas, ¿qué pasó aquí? Pero lo que pasó es que el cielo decidió priorizar tu fuego antes que tu comodidad. Porque cuando fuiste llamado a ser instrumento de gloria, no puedes vivir rodeado de neutralidad. Cuando fuiste apartado para cargar una unción específica, no puedes estar constantemente distraído por vínculos sin propósito. Y aunque esa desconexión parezca cruel, en realidad es un acto de redención. Porque el Señor no quiere que vivas una vida mediocre espiritualmente. Él te llamó a la montaña, al fuego, a la revelación. Y si una compañía superficial está pagando ese llamado, el cielo va a cortar por ti antes de que te acostumbres a vivir sin pasión. Así que si últimamente sientes que ciertas personas con quienes compartías ya no fluyen igual, si las conversaciones antes agradables ahora te incomodan, si la compañía de ciertos amigos te deja un vacío en el alma, no lo ignores. Es el Espíritu advirtiéndote que esa conexión ya no te lleva a más, sino que te mantiene en menos, que ese vínculo no es malicioso, pero es innecesario. Y que si no lo sueltas tú, lo cortará Él. Porque el llamado que hay sobre ti es tan grande que no puede ser arrastrado por la superficialidad. Y si para despertarte del letargo espiritual Dios tiene que permitir soledad momentánea, lo hará, porque prefiere verte solo por un tiempo, pero encendido, que acompañado pero apagado. Y si confías en su corte, Él te llevará a nuevas conexiones, relaciones ungidas, amistad de propósito, compañías que no solo te entienden, sino que te impulsan al destino eterno que Él ha preparado para ti. A veces Dios te aleja de personas no porque sean malas en apariencia, sino porque en su interior cargan con puertas abiertas al enemigo. Tú no ves lo que el cielo ve, no escuchas lo que el Espíritu oye. No percibe las tinieblas que hay detrás de ciertas sonrisas, ni los pactos invisibles que algunos han hecho con fuerzas espirituales de maldad. Caminan como si fueran luz, pero dentro de ellos hay oscuridad. Te llaman hermano, pero tienen en su corazón intenciones impuras. Se acercan con palabras dulces, pero llevan consigo cadenas que desean transferirte. Y si el cielo no interviniera, terminarías contaminado, atado, confundido o incluso enfermo espiritualmente. El apóstol Pablo advirtió en 2 Corintios capítulo 6, versículo 14 con claridad. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? Esta palabra no se refiere solo a relaciones sentimentales, también incluye amistades, sociedades, alianzas y cualquier tipo de vínculo que une tu alma con personas que no han sido limpiadas por la sangre del Cordero. Cuando te unes profundamente con alguien que tiene raíces ocultas de idolatría, brujería, amargura, orgullo o rebelión, corres el riesgo de que esos espíritus contaminen tu atmósfera espiritual. Y lo que comenzó como una amistad termina siendo una puerta abierta para la destrucción. Dios en su sabiduría a veces decide cortar de raíz relaciones que tú no entiendes por qué terminaron.
discusiones sin sentido, alejamientos repentinos, ofensas inesperadas, cambios de actitud bruscos. Y tú te lamentas, lloras, tratas de restaurar el vínculo, no sabes por qué te dejaron de hablar. Pero si supieras lo que había detrás, si pudieras ver lo que el Espíritu estaba librando, levantarías las manos y alabarías. Porque cuando alguien es canal del enemigo, aunque se disfrace de amigo, no puede caminar contigo hacia el destino que Dios ha marcado. Muchos hijos de Dios hoy están estancados, no porque no oren, sino porque caminan con personas que cargan maldiciones generacionales, espíritus de división y corazones doblegados al orgullo. Y no se han atrevido a soltar esos vínculos porque se sienten solos, porque hay una historia detrás, porque creen que pueden salvarlos con su compañía. Pero lo que no entienden es que hay batallas espirituales que no se vencen con abrazos, sino con separación. Que hay contaminaciones que no se sanan con conversación, sino con obediencia. Que hay alianzas que no fueron ordenadas por Dios y por tanto no deben ser sostenidas por ti. Y aquí es donde entra la sabiduría del Espíritu Santo. Él no solo te guía hacia lo que debes hacer, también te alerta sobre con quién no debes caminar. Porque no todo el que dice Dios te bendiga está realmente bendecido. No todo el que ora lo hace desde la pureza. No todo el que carga una Biblia está limpio por dentro. Y si tú tienes un llamado grande, una unción específica, una guerra espiritual intensa, no puedes darte el lujo de rodearte de cualquier persona. Tienes que discernir con quién conectas tu alma. Y si ya lo hiciste y te equivocaste, no te desesperes. Dios es experto en restaurar. Pero para restaurarte primero debe cortar. Y cuando Él corta no es porque te quiere herido, es porque te quiere sano. No es porque te quiere solo, es porque te quiere libre. No es porque te quiere vacío, es porque te quiere lleno de su gloria. Así que no llores más por esa persona que se fue. No sigas atado emocionalmente a lo que ya fue cortado en el cielo. No trates de revivir una conexión que el Espíritu ya declaró peligrosa. Porque el enemigo también usa rostros conocidos para arrastrarte al abismo. Y si Dios te ha librado, no mires atrás. Camina con determinación, rodéate de gente de altar, no solo de apariencia. Busca a quienes te impulsen en la fe, no a quienes te entretengan en la carne. Sé selectivo con tus alianzas, radical con tus conexiones y obediente cuando el cielo diga, aléjate. Porque Dios no solo quiere salvarte, quiere preservarte. Y a veces el mayor acto de amor de parte del Padre es una separación que te salvó del infierno disfrazado de afecto. Vivimos en un tiempo donde las apariencias han tomado el lugar de la verdad, donde las palabras dulces muchas veces esconden intenciones oscuras y donde el enemigo ha perfeccionado sus estrategias para disfrazarse de lo que parece amor, apoyo, conexión espiritual. Esta generación necesita una visión más aguda, un oído más sensible y un espíritu más vigilante, porque las trampas del infierno ya no vienen con cuernos y olor a azufre, ahora vienen con sonrisas amables, con frases cristianas, con supuesta empatía. Pero detrás de muchas de esas relaciones hay estructuras espirituales levantadas para contaminar tu altar, para apagar tu fuego, para desenfocar tu propósito, para minar tu santidad. Y es aquí donde el verdadero cristiano debe levantarse con discernimiento, con autoridad y con obediencia. No todo el que camina contigo fue asignado por Dios. No todo el que te abraza tiene intenciones puras. No todo el que ora contigo está limpio por dentro. El diablo no teme a los que oran, teme a los que obedecen. Y si el cielo ya te habló, si el Espíritu ya te mostró señales, si las circunstancias han dejado claro que ese vínculo te resta y no te suma, entonces ya no es momento de analizar, es momento de cortar. En el mundo actual, donde las redes sociales fomentan relaciones superficiales y donde el alma busca compañía a cualquier costo, la soledad se ha vuelto un enemigo temido. Pero lo que muchos no entienden es que a veces Dios te aísla no para castigarte, sino para preservarte. Te quita ruido para que escuches su voz. Te quita compañía para que dependa de su presencia. Te separa para consagrarte. Y esa temporada de separación que duele es sagrada. Hoy más que nunca el enemigo está usando personas como portales. Gente que carga con puertas abiertas al pecado, a la brujería, a la contaminación espiritual, a la incredulidad. Y si tú no estás firme en oración y ayuno, terminas atado de emociones mientras tu espíritu es intoxicado lentamente. No todo lo tóxico se ve feo. A veces lo más venenoso viene perfumado de afecto. Y si no te aferras a la verdad, puedes terminar en relaciones que apagan tu llamado, que retrasan tu destino, que enfrían tu altar, que secan tu alma. Pero hoy el cielo te despierta. Hoy el Señor te habla con voz clara. Apártate, no por odio, sino por santidad. No por juicio, sino por protección. No porque Dios no te ame, sino porque te ama demasiado como para dejarte atado a algo que Él no envió. Y si obedeces, si cierras esa puerta que el Espíritu ya te pidió cerrar, verás lo que Él tiene reservado para ti. Nuevas conexiones, gente con fuego, alianzas ungidas, relaciones que no solo te acompañan, sino que te empujan al cumplimiento del propósito eterno. El mundo actual necesita cristianos que no teman quedarse solos si eso significa estar en el centro de la voluntad de Dios. Que no teman soltar vínculos si eso significa proteger su unción. Que no teman cerrar puertas si eso significa preservar su santidad.
Porque la restauración no siempre comienza con una bendición visible, a veces comienza con una ruptura necesaria. Y en ese quiebre Dios se manifiesta con más poder que nunca. Así que si el Espíritu te ha estado inquietando por alguien, si en tu corazón sabes que esa relación no es saludable espiritualmente, si tus tiempos de oración se han vuelto más vacíos desde que esa persona apareció, es momento de actuar. No esperes más señales, ya el cielo habló, Dios te quiere libre, Dios te quiere firme, Dios te quiere solo para Él, porque el enemigo siempre buscará meterse en tu altar disfrazado de compañía, pero cuando tú cierras la puerta, Dios entra con gloria. Y recuerda esto, nunca vas a perder lo que no fue enviado por Dios. Lo que se aleja cuando decides obedecer nunca fue tuyo. Pero lo que llega después de tu obediencia es lo que cargará la unción, el respaldo y la bendición del cielo. Oremos, Padre eterno, Dios de gloria y de verdad. Hoy me postro ante tu presencia con el corazón abierto, con el alma quebrantada y con la voluntad rendida por completo a tu dirección. Tú que todo lo sabes, que todo lo ves, que escudriñas lo más profundo del ser humano, examina hoy mis caminos y muéstrame con claridad si hay vínculos, alianzas o personas en mi vida que están bloqueando tu propósito sobre mí. Si hay puertas abiertas que el enemigo ha usado disfrazadas de amistad, de afecto, de compañía o de ayuda, ciérralas con tu mano poderosa aunque me duela, aunque no lo entienda. Prefiero tu voluntad que 1000 abrazos sin propósito. Prefiero tu aprobación antes que el aplauso humano. Prefiero la soledad contigo que la compañía sin tu gloria. Señor, si he conectado emocional o espiritualmente con alguien que no viene de ti, si hay yugos ocultos, pactos del alma o ataduras que estén drenando mi fe, mi energía o mi llamado, rompe ahora toda cadena en el nombre de Jesús. Desvincúlame con tu fuego, desconéctame con tu luz, corta con espada celestial todo lo que esté contaminando mi atmósfera espiritual. Libérame de toda manipulación disfrazada de cariño, libérame de toda palabra dulce que encierra veneno, libérame de toda persona que ha sido usada por el infierno como un instrumento para hacerme tropezar. Espíritu Santo, llena cada vacío que estas separaciones puedan dejar. Sustituye con tu presencia cada rincón de mi alma que se sienta abandonado. Refuerza mi identidad en ti para que no dependa de nadie más que de tu voz. Restaura mi discernimiento, afina mi oído espiritual, aumenta mi sensibilidad para no ignorar las señales celestiales. No me dejes caer en la trampa del sentimentalismo ni en el error de justificar relaciones que tú ya has señalado como peligrosas. Señor, yo declaro que mi altar será limpio, que mi círculo será consagrado, que las personas que me rodean estarán alineadas a tu propósito, que en mi vida no habrá más espacio para influencias ajenas al cielo. Y si alguna vez permití algo o alguien que fue contrario a tu voluntad, hoy pido perdón con humildad y renuncio a todo pacto, toda palabra, todo lazo que no provenga de ti. Padre amado, gracias por tu paciencia. Gracias por advertirme, por corregirme, por amarme tanto como para apartarme a solas contigo. No quiero caminar por vista, quiero caminar por fe. No quiero relaciones emocionales, quiero conexiones del espíritu. No quiero lo que parece bueno, quiero lo que viene de ti. Enséñame a esperar, a discernir, a cortar y a obedecer. Y en ese proceso glorifícate. En el nombre poderoso, invencible y santo de Jesús, el Cristo viviente. Amén. Si esta palabra tocó tu espíritu, no la dejes pasar como una emoción momentánea. No fue casualidad que escucharas esto hoy. Dios te está llamando con urgencia, con amor, pero también con autoridad. Él no quiere verte más herido, drenado, confundido por personas que fueron enviadas no para edificarte, sino para detenerte. Él no quiere que compartas tu propósito con alianzas contaminadas, ni que sacrifiques tu unción por un falso consuelo. El Señor está separando, limpiando y santificando a lo suyo. Y tú eres parte de ese remanente que no puede darse el lujo de caminar con quienes llevan oscuridad por dentro. No temas quedarte solo por obedecer a Dios, porque la verdadera soledad no es la ausencia de gente, sino la ausencia de su presencia. Y si Él te ha pedido que te apartes, porque en ese desierto te va a hablar, te va a restaurar y te va a alinear con conexiones divinas que llevarán tu vida a otro nivel de propósito y fuego espiritual. Hoy es el día en que rompes con lo que te resta y te conectas con lo que te impulsa. Hoy es el día en que el velo cae y tus ojos espirituales se abren. Hoy es el día en que tu obediencia se convierte en la llave que activa tu próxima temporada. Gracias por quedarte hasta el final, pero no te vayas igual. Responde, ora, examina, corta, libérate. Y prepárate, porque cuando sueltes lo que Él no envió, verás lo que Él sí tiene preparado para ti. Porque lo que viene de Dios no drena, no confunde, no lastima, no retrasa, edifica, libera, honra y glorifica su nombre. Que el Señor te guarde, te guíe y te fortalezca, y que su Espíritu te acompañe en cada decisión que tomes desde hoy. Te hablo en el nombre poderoso de Jesús. Amén.
¿Has escuchado alguna vez que poner sal en los rincones de tu casa puede cambiar el ambiente espiritual? Esta antigua práctica, cargada de simbolismo, tiene una raíz más profunda de lo que imaginas. En Mateo 5:13 Jesús declara: vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Esta afirmación no es solo una metáfora, revela un poder espiritual que transforma, preserva y purifica. Hoy veremos cómo un simple acto puede convertirse en una declaración de fe y protección divina para tu hogar. Te mostraremos cómo usar la sal con propósito, según principios bíblicos, y revelaremos lo que realmente ocurre cuando santificas tus espacios con esta herramienta sagrada. ¿Estás listo para entender lo que Dios tiene reservado para ti dentro de tu propia casa? Desde tiempos antiguos, la sal ha sido mucho más que un simple condimento. En las Escrituras se alza como un símbolo de poder, permanencia y pacto divino. No es casualidad que Jesús dijera: vosotros sois la sal de la tierra. Mateo 5:13. Una declaración que trasciende lo físico para tocar lo más profundo de nuestra identidad espiritual. Esta afirmación no solo define un rol, sino que revela una verdad. Hay algo sagrado en la sal, algo que conecta directamente con el propósito de Dios en nuestras vidas. Cuando llevamos este símbolo a nuestros hogares, algo sucede, algo invisible, pero poderoso. Un cambio comienza a manifestarse, no por el elemento en sí, sino por lo que representa. El acto de poner sal en los rincones de tu casa puede parecer extraño para algunos, pero para quienes entienden el lenguaje espiritual, se convierte en un acto de fe, un recordatorio de que tu hogar no es simplemente una estructura de paredes y techos, sino un territorio espiritual consagrado. En Levítico 2:13 encontramos una orden específica de parte de Dios: y sazonarás con sal toda ofrenda que presentes. No permitirás que falte jamás de tu ofrenda la sal del pacto de tu Dios. En toda ofrenda tuya ofrecerás sal. Este mandato revela algo profundo. La sal estaba intrínsecamente ligada al pacto, a la fidelidad, a la preservación de lo que se entrega a Dios. En otras palabras, cada vez que el pueblo de Israel presentaba una ofrenda, debía añadir sal como símbolo de un acuerdo sagrado, como señal de que aquello ofrecido no sería contaminado ni olvidado, sino preservado bajo la cobertura divina. Si la sal era tan importante en los rituales de consagración y comunión con Dios, ¿por qué no considerarla también como una declaración de pacto cuando se usa con entendimiento dentro del hogar? La casa es más que un espacio físico. Es el lugar donde habitamos, donde descansamos, donde amamos y también donde muchas veces se libran batallas invisibles. Es en nuestros hogares donde se manifiestan tensiones inexplicables, divisiones familiares, angustias silenciosas, y muchas veces esas cargas no se deben simplemente a dinámicas humanas, sino a influencias espirituales que han encontrado lugar. En estos casos, más que una solución lógica, se necesita una intervención espiritual. Y aquí es donde el uso simbólico de la sal cobra vida, no como una superstición, sino como una herramienta de fe respaldada por la palabra de Dios. Recordemos la historia de Eliseo en 2 Reyes 2:19-22. La ciudad de Jericó estaba enfrentando una crisis. Sus aguas eran malas y la tierra estéril. Entonces los hombres de la ciudad acudieron a Eliseo y él les pidió una vasija nueva con sal. Tomó la sal, fue a la fuente del agua y la arrojó allí declarando: así ha dicho Jehová, yo sané estas aguas y no habrá más en ellas muerte ni enfermedad. Desde ese momento las aguas fueron purificadas.
Este acto no fue mágico, fue profético, fue un acto simbólico que al ser ejecutado bajo la dirección de Dios liberó sanidad y restauración. Si Dios pudo usar sal para sanar una fuente de agua en una ciudad entera, ¿cuánto más puede hacer cuando consagramos con fe los rincones de nuestra casa? A veces olvidamos que lo natural y lo espiritual están más conectados de lo que creemos. Dios siempre ha utilizado elementos cotidianos para revelar realidades celestiales. Desde la vara de Moisés, que se convirtió en serpiente, hasta el barro que Jesús usó para devolver la vista al ciego, la Biblia está llena de ejemplos donde lo sencillo se convierte en un canal de lo sobrenatural. La sal, al igual que estos elementos, se transforma en un recordatorio constante de lo eterno, un eco tangible del pacto que Dios ha hecho con nosotros. Al colocarla en los rincones de nuestra casa con reverencia y oración, no estamos ejecutando un acto supersticioso, sino declarando: este lugar pertenece a Dios. Aquí reina su paz. Aquí habita su presencia. Pero para que este acto tenga verdadero poder, debe estar unido a una vida de comunión con Dios. No basta con esparcir sal si nuestros corazones están lejos de su voluntad. La sal es símbolo de pacto, y el pacto implica compromiso, implica vivir conforme a la verdad, cultivar un ambiente de fe, perdón y obediencia. En Marcos 9:50 Jesús dice: buena es la sal, pero si la sal se hace insípida, ¿con qué la sazonaréis? Tened sal en vosotros mismos y tened paz los unos con los otros. Aquí el mensaje es claro: la sal debe preservar su propósito y nosotros debemos mantener la esencia de nuestro llamado como creyentes. Al colocar sal en nuestra casa, debemos asegurarnos de que no estamos actuando desde la rutina, sino desde un corazón alineado con los principios del reino. Hay quienes podrían preguntarse si este tipo de acciones tienen sentido en la actualidad. Algunos incluso podrían burlarse o ridiculizar estas prácticas. Pero la fe no se mide por la lógica humana, sino por la obediencia a lo que Dios revela. En 1 Corintios 1:27 leemos: lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Es en lo que parece insignificante donde muchas veces Dios manifiesta su gloria. Y es precisamente en esos gestos pequeños, como colocar sal en silencio mientras se ora, donde se activa una fe profunda, una declaración espiritual que puede romper cadenas invisibles y traer restauración a toda una familia. He escuchado testimonios de personas que al colocar sal en sus hogares con fe y oración comenzaron a notar cambios reales. Familias donde antes había constantes discusiones experimentaron paz. Lugares que parecían pesados o cargados comenzaron a sentirse livianos y llenos de vida. No porque la sal tenga poder por sí sola, sino porque se convirtió en un canal para declarar la soberanía de Dios sobre ese espacio. Lo que ocurre no es magia, es un mover espiritual. La sal es un recordatorio visible de que ese hogar ha sido apartado, consagrado, dedicado al Señor. Cuando Jesús pronunció sus palabras en el Sermón del Monte y dijo que somos la sal de la tierra, también nos estaba llamando a preservar, a detener la corrupción, a añadir sabor donde hay insipidez. Este llamado es personal, pero también es territorial. Donde estamos debemos actuar como agentes de preservación espiritual. En nuestra casa, nuestra oficina, nuestros espacios más íntimos. La sal no solo detiene el deterioro físico, también simboliza nuestra responsabilidad de detener el deterioro espiritual que amenaza nuestra familia. Y cuando colocamos sal,
en los rincones, no estamos actuando por tradición, sino por revelación. En la cultura hebrea, el pacto de sal era uno de los más fuertes y duraderos. Se realizaba entre personas que deseaban establecer un vínculo de lealtad que no se pudiera romper. Cada uno traía sal, la mezclaban en un recipiente y luego se tomaba un poco de esa sal combinada para comerla juntos. Era una forma de decir, lo que es tuyo es mío y lo que es mío es tuyo. Esta unión es eterna. Por eso, cuando Dios pide que toda ofrenda se presente con sal, está diciendo, quiero un pacto duradero contigo, no temporal, no superficial, un pacto que no se descompone. Llevar ese símbolo a nuestros hogares es recordar esa alianza, es reafirmar que nuestro compromiso con Dios es permanente y que nuestro hogar está bajo su cobertura. Al caminar por cada rincón de tu casa con un poco de sal en la mano, orando con sinceridad, declarando la palabra de Dios, estás proclamando que ese lugar ya no está a merced del caos, sino bajo la paz de Cristo. Estás diciendo en voz alta, aunque sea en silencio, aquí gobierna el Señor, aquí no hay lugar para el temor, la ansiedad ni la división. Y al hacer esto con fe, estás activando algo que va más allá de lo visible. Estás soltando una palabra profética sobre tu espacio. Estás llamando a lo eterno para que se manifieste en lo temporal. Poner sal en los rincones de tu casa no se trata de seguir una fórmula, sino de vivir una fe activa. Es abrir la puerta a lo sobrenatural desde lo cotidiano. Es recordar que nuestro Dios es un Dios que honra los pactos, que responde a la obediencia y que se mueve poderosamente en los actos más sencillos cuando estos se hacen con reverencia y fe. En cada grano de sal depositado hay una declaración espiritual que resuena en los cielos. Este hogar está consagrado. Este lugar pertenece al Señor. En el orden espiritual nada es neutro. Cada lugar, cada ambiente, cada rincón de una casa está expuesto a fuerzas que operan más allá de lo visible. La Biblia lo afirma con claridad cuando nos recuerda que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados, potestades y huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Efesios 6:12. Esta declaración no es simbólica, es literal. Existe una batalla constante por el control del ambiente espiritual de nuestros hogares. Y esa batalla se libra muchas veces en silencio, a través de actitudes, palabras y decisiones cotidianas. Cuando un espacio comienza a cargarse de tensión, desánimo, miedo o confusión sin razón aparente, no estamos ante un simple problema emocional o ambiental. Estamos ante una contaminación espiritual que necesita ser enfrentada con autoridad y discernimiento. La palabra de Dios ofrece principios claros para la purificación de lugares. Desde el Antiguo Testamento, Dios instruyó a su pueblo para mantener los espacios consagrados limpios, no solo en lo físico, sino también en lo espiritual. El tabernáculo debía ser rociado con sangre. El altar debía ser ungido con aceite, los utensilios santificados. Todo tenía que estar separado, apartado para Dios. Esta noción de purificación espiritual no desaparece con el nuevo pacto. Al contrario, se amplifica. El apóstol Pablo en 2 Corintios 6, 16, 17 exhorta: ¿y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Por lo cual, salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo. Esta separación no es geográfica, es espiritual. Es una orden de no permitir que lo profano tenga espacio donde debe reinar la presencia de Dios. Colocar sal en los rincones de tu casa, cuando se hace con un corazón entendido y con una oración específica, puede convertirse en un acto de purificación espiritual.
La sal, al representar el pacto y la fidelidad de Dios, actúa como un límite simbólico y espiritual contra aquello que quiere invadir con oscuridad. En el mundo bíblico, la sal también era usada para preservar alimentos y evitar la corrupción. Esta cualidad tiene un eco espiritual poderoso. Preservar el ambiente de tu hogar de toda contaminación que no viene de Dios. No se trata de esparcir sal como un gesto ritualista, sino de acompañar esa acción con una oración de consagración, un clamor para que todo lo oculto, lo contaminante, lo destructivo sea desalojado por la autoridad del nombre de Jesús. La purificación espiritual no depende de elementos, sino de la autoridad que Dios ha delegado a sus hijos. Sin embargo, los elementos pueden actuar como vehículos simbólicos que representan esa autoridad en acción. Cuando un sacerdote rociaba sangre sobre el altar, no era la sangre por sí sola la que tenía poder, sino el acto de obediencia al mandato divino. De igual modo, cuando se unge con aceite o se utiliza la sal, lo que activa el mover espiritual no es el objeto, sino la obediencia, la fe y el respaldo del cielo. Al caminar por tu casa con sal y orar en el nombre de Jesús, estás ejecutando un acto profético que declara limpieza, restauración y cobertura. Estás diciendo, este ambiente es para Dios. No permito contaminación. Todo espíritu que no glorifica a Cristo debe irse. En la purificación del templo, Jesús mismo mostró su celo por la santidad del espacio físico. En Mateo 21, 12 a 13, entró en el templo, volcó las mesas de los cambistas y expulsó a los que compraban y vendían, diciendo: mi casa será llamada casa de oración, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Este acto demuestra que no hay lugar para la pasividad cuando se trata de la santidad de nuestros espacios. Jesús no se limitó a una oración, actuó con firmeza, porque entendía que un lugar diseñado para la presencia de Dios no puede ser profanado. Del mismo modo, tu hogar debe convertirse en una casa de oración, un territorio donde lo santo sea respetado y lo impuro no tenga cabida. La contaminación espiritual puede entrar a través de muchas puertas: palabras de maldición, discusiones cargadas de ira, imágenes o sonidos que no glorifican a Dios, objetos ligados a prácticas ocultas, recuerdos de traumas no sanados. Todo eso puede dejar una huella, una atmósfera que afecta la paz, la salud emocional y la claridad espiritual. La solución no es ignorarlo ni acostumbrarse. La solución es purificar con la palabra, con la oración y, cuando se entiende con madurez, también con actos simbólicos como el uso de sal. Porque la sal, como símbolo del pacto eterno de Dios, es una manera visible de declarar que ese lugar vuelve a estar bajo su gobierno. En Isaías 1:25 el Señor habla con firmeza a su pueblo diciendo: volveré mi mano contra ti y limpiaré hasta lo más puro tus escorias y quitaré toda tu impureza. Esta purificación prometida por Dios no es solo personal, también es territorial. Dios quiere limpiar nuestros corazones, pero también nuestros hogares, nuestras ciudades, nuestras generaciones. Y para eso busca hombres y mujeres que estén dispuestos a colaborar con Él, a preparar el ambiente para su presencia. Así como los levitas limpiaban el templo antes de cada servicio, también nosotros debemos aprender a preparar nuestros hogares como espacios de adoración, eliminando todo lo que no refleja su santidad. El libro de Ezequiel ofrece una imagen impactante. En el capítulo 8, el profeta es llevado en visión al templo, donde ve abominaciones ocultas, ídolos, figuras, actos de idolatría practicados en secreto por los líderes. Dios le muestra cómo esas cosas contaminaban el santuario.
Lo que debía ser un lugar sagrado estaba corrompido. Esta visión no era solo para el templo físico, sino para enseñarnos que lo oculto, lo no confesado, lo tolerado, en lo secreto, puede manchar incluso los lugares consagrados. La purificación entonces implica traer a la luz, renunciar a lo que ofende a Dios y declarar con autoridad que todo lo impuro es desalojado. En la práctica espiritual, cuando un creyente ora mientras coloca sal en cada rincón de su casa, está imitando el principio del rociamiento con sangre en el Antiguo Testamento. Está haciendo una declaración. Este espacio está cubierto por el pacto eterno de Dios. Aquí no hay lugar para tinieblas, confusión ni opresión. Aquí reina la paz de Cristo. Este acto debe estar acompañado de una vida de obediencia, porque la limpieza espiritual no se sostiene por acciones puntuales, sino por una vida rendida al Señor. La sal no reemplaza el arrepentimiento ni la santidad, pero sí puede convertirse en una extensión visible del deseo profundo de honrar a Dios en todo lugar. En el Nuevo Testamento, el apóstol Pedro exhorta a los creyentes a vivir como piedras vivas, edificando un templo espiritual para ofrecer sacrificios aceptables a Dios. 1 Pedro 2:5. Esta imagen de ser templo espiritual también se proyecta hacia nuestros hogares. Donde vivimos, descansamos y criamos a nuestras familias, debe reflejar la gloria de Dios. Y si algo ha contaminado ese espacio, tenemos la responsabilidad de limpiarlo, no solo físicamente, sino espiritualmente. No se trata de obsesionarse con prácticas externas, sino de tomar autoridad con sabiduría, utilizando los recursos espirituales que Dios nos ha dejado. En la visión de Apocalipsis 21, cuando Juan describe la ciudad santa, la nueva Jerusalén, no hay mancha, ni oscuridad, ni maldición. Todo brilla con la gloria de Dios. Ese es el modelo celestial para cada hogar consagrado al Señor. Un lugar donde reina la luz, donde hay orden espiritual, donde cada habitación está llena de paz. Y aunque en este mundo caído enfrentamos oposición, es posible traer un reflejo de ese orden celestial a nuestros hogares. La purificación espiritual, cuando se hace con discernimiento, oración y autoridad, es un acto que acerca lo eterno a lo cotidiano. Y la sal, usada con entendimiento, se convierte en un recordatorio físico de esa realidad espiritual. En cada rincón donde hay sal colocada con fe, acompañada de oración y palabra, se traza una línea espiritual que dice: hasta aquí llegó la influencia del enemigo. De aquí en adelante este espacio está dedicado al Dios Altísimo. No es un ritual externo, es una manifestación del deseo de santificar lo que antes fue descuidado. Es reconocer que Dios merece lo mejor de nosotros, incluso en los detalles de nuestros hogares. La sal, en su silencio, grita una verdad. Este lugar está marcado por el pacto, y donde hay pacto con Dios, hay vida, orden, luz y restauración. El hogar de un creyente no es simplemente un refugio físico, es una extensión de su identidad espiritual, un territorio donde se manifiesta la autoridad que Dios le ha conferido. Desde el principio, el Creador estableció un modelo de dominio y responsabilidad al colocar al ser humano en el jardín del Edén, con la orden de sojuzgar la tierra y ejercer dominio sobre ella. Esa asignación no fue anulada por el pecado, sino que fue redimida por medio de Cristo, quien al resucitar dijo con claridad: toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Mateo 28:18. Esa autoridad que procede del Hijo ha sido delegada a quienes creen en Él. Por tanto, cuando un hijo de Dios se levanta en fe dentro de su casa, no está hablando desde una posición emocional ni cultural, sino desde una posición espiritual respaldada por el cielo.
La Biblia establece que lo que el creyente ata en la tierra será atado en el cielo, y lo que desate en la tierra será desatado en el cielo. Mateo 18:18. Esta promesa es un principio de acción directa sobre la realidad espiritual que rodea a los espacios físicos. Cada palabra que se pronuncia bajo la autoridad del nombre de Jesús tiene impacto. Cada oración, cada declaración, cada acto de consagración tiene peso espiritual. Es por eso que cuando alguien decide colocar sal en los rincones de su casa, esa acción debe ir acompañada de palabras llenas de verdad, proclamadas con la convicción de que no está hablando solo, sino ejerciendo una autoridad delegada por Dios mismo. En Josué 24:15, el líder del pueblo de Israel se levantó ante las tribus y pronunció una de las declaraciones más firmes del Antiguo Testamento: pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Esa afirmación no fue una sugerencia ni una opinión personal. Fue un acto de autoridad espiritual sobre su casa, una proclamación pública de consagración. Josué entendía que como cabeza de su familia tenía el derecho y la responsabilidad de decidir a quién se le permitiría influir en su hogar. No dejó esa decisión en manos del entorno ni de las circunstancias. Tomó una postura clara, demostrando que los territorios familiares deben ser gobernados con dirección espiritual y no con pasividad. La autoridad espiritual en el hogar también se manifiesta a través de actos proféticos que confirman esa consagración. Así como en el Antiguo Testamento se ungían las puertas con sangre para marcar las casas del pueblo de Dios en Egipto, hoy el creyente puede establecer declaraciones visibles que reflejan lo invisible. La sal, usada con entendimiento bíblico, actúa como una marca de esa cobertura. En el acto de colocarla en los rincones, el creyente está diciendo: reconozco mi posición como autoridad espiritual en este lugar. Bajo el señorío de Cristo declaro que este espacio está libre de toda contaminación espiritual, de toda opresión, de todo lo que no glorifica al Dios vivo. Cuando el apóstol Pablo escribió en 1 Corintios 11:3 sobre el orden espiritual en la familia, dejó claro que existe un diseño establecido por Dios donde cada miembro tiene una función y una responsabilidad. Ese orden no se trata de control humano, sino de cobertura espiritual. Y esa cobertura comienza por la oración, por la vigilancia y por la afirmación de la verdad en cada rincón del hogar. La autoridad no se impone, se ejerce con amor, con discernimiento, con firmeza espiritual. El creyente no necesita esperar a que las circunstancias cambien para declarar la victoria de Dios en su casa. Tiene la facultad de anticiparse a través de la fe, de declarar el gobierno de Cristo sobre su espacio y de actuar con determinación para consagrarlo. En el libro de Números 6, Dios instruyó a Moisés sobre cómo los sacerdotes debían bendecir al pueblo y les dio una fórmula precisa: Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Números 6, 24, 26. Esta bendición no era solo para los individuos, era para sus casas, sus familias, su entorno. La bendición de Dios no es abstracta, es territorial. Donde está su bendición hay orden, hay protección, hay paz. Por eso cuando se proclama esta bendición dentro del hogar, se está alineando el ambiente con la presencia de Dios. La sal, en este contexto, se convierte en una señal visible de que esa bendición ha sido activada, no por el objeto en sí, sino por la autoridad que acompaña la oración.
En Hechos 16:31, Pablo y Silas dijeron al carcelero: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Esta declaración resalta que la salvación y la transformación no son exclusivas del individuo, sino que pueden extenderse a toda la casa cuando uno se levanta en fe. El hogar de un creyente debe ser un refugio espiritual donde la palabra de Dios habita con libertad, donde la atmósfera es gobernada por la presencia del Espíritu Santo, donde cada acción está sometida al reino de Dios. Y para que eso se mantenga, la autoridad espiritual debe ser ejercida de forma consciente. No se trata solo de orar, sino de declarar con firmeza, de mantener la vigilancia espiritual y de actuar conforme a los principios del reino. La historia de Job también revela un principio fundamental sobre la autoridad espiritual del creyente. Job no solo ofrecía sacrificios por sí mismo, sino también por sus hijos, diciendo: quizá mis hijos hayan pecado y maldecido a Dios en sus corazones. Así hacía Job continuamente. Job 1:5. Este acto revela que Job entendía que su posición como padre le daba autoridad para interceder y para actuar espiritualmente a favor de su casa. Hoy los creyentes tienen acceso directo al Padre Celestial a través de Jesucristo y por tanto tienen aún mayor autoridad para declarar limpieza, consagración y victoria en sus hogares. Colocar sal como símbolo de esa dedicación es una extensión de esa intercesión, una afirmación visible del cuidado espiritual ejercido sobre el lugar donde se habita. El enemigo siempre ha buscado invadir territorios que no le pertenecen. Desde el jardín del Edén hasta las ciudades conquistadas por Israel, la Escritura está llena de ejemplos donde las fuerzas contrarias a Dios intentaron tomar espacios que habían sido consagrados. Pero también está llena de ejemplos donde hombres y mujeres de fe se levantaron, no con violencia, sino con oración, con proclamación, con actos proféticos que alineaban la tierra con el cielo. En el contexto actual, cuando un creyente se mueve con discernimiento espiritual dentro de su casa, tomando autoridad con palabras respaldadas por la palabra de Dios, está ejerciendo ese mismo principio. No está actuando por emoción, sino por asignación divina. El acto de colocar sal en los rincones del hogar, acompañado de oración bíblica y adoración sincera, se convierte en una estrategia espiritual para reafirmar el gobierno de Dios sobre ese lugar. Es una forma de rechazar toda influencia extraña, toda atmósfera negativa, toda confusión espiritual que haya intentado establecerse. Es un recordatorio tangible de que la casa no está desprotegida, sino custodiada por el pacto eterno del Señor. No es una costumbre sin sentido, es una declaración de fe respaldada por el entendimiento de que el creyente ha sido llamado a gobernar su entorno bajo la autoridad de Cristo. En Apocalipsis 3:20 Jesús dice: he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él, y él conmigo. Este pasaje muestra que Dios desea habitar en nuestras casas, no solo en nuestro corazón individual. Desea tener comunión, establecer su gobierno, manifestar su gloria en cada habitación, en cada rincón. Para que eso ocurra, se necesita una respuesta. Esa respuesta se expresa en oración, en adoración, en santificación del ambiente y sí, también en gestos simbólicos como el uso de sal que declaran visiblemente lo que se ha determinado espiritualmente. Este hogar le pertenece a Dios. Cuando el creyente comprende su posición y actúa en consecuencia, cada acción se llena de poder. No necesita gritar ni temer. Su autoridad no proviene de él, sino de aquel que lo respalda. Y ese respaldo transforma lo ordinario en sagrado. Así como
Moisés no pudo ignorar la zarza que ardía sin consumirse, así también el enemigo no puede ignorar una casa donde cada rincón ha sido consagrado con fe, donde cada espacio refleja la luz del pacto, donde la autoridad espiritual es ejercida con sabiduría, con firmeza y con reverencia. Cada objeto que Dios escogió para comunicar verdades espirituales en la Escritura tenía una función simbólica precisa. Y nada de lo que el Señor usa es accidental. La sal presente en múltiples momentos clave de la Biblia no solo es un elemento del pacto o un instrumento de purificación, también es un llamado constante a la santidad. Al poner sal en los rincones de tu casa, no estás solamente protegiendo un espacio físico, estás recordándole a tu alma a qué has sido llamado. Porque el que consagra un lugar a Dios debe también consagrarse a sí mismo. Y esa consagración no ocurre una vez, sino todos los días, en cada decisión, en cada pensamiento, en cada palabra pronunciada en los muros de ese hogar. En Levítico 19:2, el mandato es claro: santos seréis, porque santo soy yo, Jehová vuestro Dios. La santidad no es un concepto lejano reservado para unos pocos. Es una orden dirigida a todos los que dicen pertenecer al Señor. Es un estado de separación, de vida dedicada, de actitud vigilante. No es posible reclamar una casa para Dios si el ambiente que allí se cultiva no refleja su carácter. Es por eso que cada vez que un creyente camina por su hogar y coloca sal en oración, debe recordar que ese acto también lo llama a él mismo a vivir con pureza. No se trata de lo que sucede fuera, sino de lo que debe establecerse dentro. Una vida coherente con la presencia que se invita. Jesús no solo dijo que somos la sal de la tierra, también advirtió que si la sal pierde su sabor, no sirve para nada. Esa advertencia está dirigida al corazón del creyente que ha sido llamado a influir, a preservar, a ser diferente. La pérdida del sabor ocurre cuando la santidad se abandona, cuando la vida se diluye en compromisos con lo mundano, cuando el ambiente interior ya no refleja la gloria de quien habita allí. El creyente que consagra su casa con sal debe ser también un guardián de su atmósfera espiritual, alguien que vigila qué se habla, qué se permite, qué se celebra dentro de esos muros. La santidad no es estética ni costumbre, es vida alineada con el Espíritu. El profeta Isaías tuvo una visión del trono celestial y escuchó a los serafines exclamar: santo, santo, santo es Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Isaías 6:3. Esa triple proclamación no es solo una descripción del cielo, es un eco que debe resonar en la tierra, en los hogares que desean ser extensión del reino. Si los ángeles proclaman santidad ante el trono, ¿cómo no ha de proclamar santidad el hogar que dice estar bajo ese trono? Cada rincón donde se ha colocado sal debe convertirse en una esquina de rendición, en un altar cotidiano donde no hay espacio para la doble vida, donde la presencia de Dios no es una idea, sino una realidad palpable que se manifiesta incluso en el silencio. La vida de santidad no se impone desde fuera, nace desde dentro, cultivada por un corazón que reconoce la majestad de Dios y desea agradarlo en todo. El apóstol Pedro retoma el mandato de Levítico y lo aplica a la iglesia cuando escribe: sed santos en toda vuestra manera de vivir. Primero de Pedro 1:15. No en algunas áreas, no en los momentos públicos, en toda la manera de vivir. Ese toda abarca la forma en que se trata a los hijos, cómo se habla con el cónyuge, lo que se piensa en la soledad, lo que se consume a través de pantallas, la actitud hacia el prójimo, la manera en que se responde ante la adversidad. La sal en los rincones no tiene sentido si no hay un corazón que se rinde a ese llamado total.
Dios no busca perfección humana, busca disposición. La santidad no es un logro individual, es una respuesta al llamado de aquel que nos separó con un propósito. El salmista clamó: examina, oh Dios, mi corazón y conoce mis pensamientos y ve si hay en mí camino de perversidad y guíame en el camino eterno. Salmo 139, 23 a 24. Ese clamor es el inicio de una casa santa, porque una casa santa comienza con un alma rendida. El acto externo de colocar sal se vuelve profundo cuando el corazón que lo hace está dispuesto a ser moldeado, a ser corregido, a ser limpiado. Allí comienza la transformación del ambiente, no por la sal, sino por la rendición sincera del espíritu que habita ese hogar. El apóstol Pablo en Romanos 12:1 ruega a los creyentes que presenten sus cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Este ruego no es una formalidad doctrinal, es una súplica pastoral. Presentarse como sacrificio no es morir físicamente, es rendir cada parte de la vida al dominio de Dios. La santidad empieza cuando los hábitos cambian, porque la conciencia ha sido tocada. Cuando se apaga lo que no edifica, cuando se deja de lado lo que contamina, cuando se empieza a hablar vida donde antes se hablaba muerte. Si una casa está consagrada, su atmósfera debe respirar santidad. No perfección, pero sí intención, sí vigilancia, sí dirección espiritual. No hay autoridad en quien no vive en obediencia. Y no hay atmósfera santa donde no se honra al santo. En el tabernáculo cada objeto tenía una función, un lugar, un propósito. Nada estaba ahí por accidente. Cada detalle hablaba de un orden espiritual profundo. Y en el centro de todo estaba la presencia de Dios, la gloria que llenaba el lugar santísimo. Hoy el creyente es llamado a ser ese tabernáculo y su casa una extensión de ese orden. La sal colocada con oración puede marcar los rincones, pero son las decisiones diarias las que levantan un altar verdadero. Una conversación de perdón puede limpiar más que 1000 oraciones repetidas. Un acto de humildad puede traer más luz que cualquier encendido ritual. La santidad no es algo que se exhibe, es algo que se vive. Y quien consagra su casa con sal debe recordar que el mayor testimonio es la coherencia. Cuando el profeta Elías desafió a los profetas de Baal en el Monte Carmelo, no lo hizo con palabras vacías. Construyó un altar, preparó el sacrificio y clamó al Dios vivo. El fuego descendió, no por el espectáculo, sino por la obediencia, por la rectitud del corazón, por la pureza de intención. Lo mismo ocurre cuando un creyente decide honrar a Dios en su casa. No necesita grandes demostraciones, solo necesita pureza, santidad, verdad. La sal en los rincones es fuego visible solo cuando hay altar invisible. Y el fuego del cielo no cae sobre casas decoradas de religiosidad, sino sobre hogares llenos de obediencia. El profeta Daniel vivió en un ambiente hostil, rodeado de idolatría, lejos de su tierra. Pero aún así su habitación era un lugar de encuentro con Dios. 3 veces al día se arrodillaba, abría las ventanas hacia Jerusalén y oraba. Su casa, aunque en tierra extranjera, era un santuario. Y lo era porque él vivía en santidad, porque su vida no se ajustaba al sistema, porque su alma no se vendía. Esa es la verdadera consagración del hogar. Hacer de cada lugar un altar. Hacer de cada día una ofrenda. Hacer de cada decisión una semilla de obediencia. Donde hay santidad, hay dirección. Donde hay santidad, hay paz. Donde hay santidad, hay gloria. La santidad no se mide en la ausencia de errores, sino en la constancia de la búsqueda. Dios no llama perfecto, llama dispuesto. Pero el que ha sido llamado no puede vivir igual que antes. Su casa no puede ser como cualquier casa. Debe reflejar el reino, no solo en lo que se dice,
sino en lo que se permite, en lo que se tolera, en lo que se celebra. La sal en los rincones de la casa no tiene valor si el corazón de quien la pone no ha sido primero salado por la palabra. Jesús lo dijo con claridad: ya tened sal en vosotros mismos. Marcos 9:50. No se trata solo de actuar, se trata de ser. La santidad es identidad, no apariencia. Es transformación, no rutina. Es vida rendida, no simulacro religioso. Y cuando una vida está rendida, cuando la búsqueda es sincera, Dios se manifiesta. No por los gestos, sino por el corazón detrás del gesto. La sal se convierte entonces en un testigo silencioso de una casa rendida. En cada rincón donde fue colocada, hay una voz sin sonido que dice: este lugar ha sido separado, este hogar está alineado, esta atmósfera ha sido marcada, y el enemigo lo sabe, y el cielo lo respalda, porque no hay espacio para el caos donde gobierna la santidad. Dios, en su soberanía, ha escogido desde siempre utilizar elementos sencillos y cotidianos para manifestar su gloria. Esta constante en las Escrituras no es casualidad, es una muestra de su pedagogía divina. La tierra, el agua, el aceite, el vino, el polvo, la saliva, el fuego, las piedras. Cada uno de estos elementos aparece en momentos clave para revelar verdades profundas y transformar realidades. La sal no escapa de este patrón. Forma parte de ese lenguaje simbólico con el que el Señor comunica su voluntad. No hay nada místico ni supersticioso en ello. Hay una lógica espiritual poderosa. Lo natural es usado por lo eterno para dejar una marca visible de lo invisible. En el libro de Éxodo, cuando Dios establece el modelo del tabernáculo, no deja nada al azar. Cada objeto, cada color, cada medida, cada material tiene un significado. El altar debía ser de bronce, la mesa de oro puro, los utensilios debían ser santificados con aceite, y no porque esos materiales tuvieran poder en sí mismos, sino porque cada uno representaba una dimensión de la santidad, la majestad, la justicia o la provisión divina. Así también ocurre con la sal. No es su composición física lo que transforma, sino lo que representa cuando se utiliza en obediencia y con fe. Es símbolo de preservación, de pureza, de alianza. Es una declaración silenciosa pero contundente de que lo eterno gobierna lo visible. En el ministerio de Eliseo nuevamente aparece la sal como canal de un milagro. En 2 Reyes 2:19-22, los hombres de Jericó se acercan al profeta porque las aguas de la ciudad son malas y la tierra es estéril. Eliseo no ora en abstracto, no hace un discurso. Toma sal, la arroja en la fuente de las aguas y declara: así ha dicho Jehová, yo sané estas aguas y no habrá más en ellas muerte ni enfermedad. Desde ese momento, las aguas fueron sanas. Este pasaje no puede ser leído superficialmente. La acción de Eliseo no fue un acto sin sentido. Fue una manifestación del principio eterno de que lo simbólico puede ser vehículo de lo espiritual. La sal lanzada en obediencia, bajo la dirección profética y con la palabra del Señor, trajo sanidad a toda una región. Este tipo de intervenciones no son aisladas. En el libro de Éxodo, cuando Moisés se enfrenta a las aguas amargas de Mara, el pueblo se queja porque no puede beber. Dios le muestra un árbol y Moisés lo lanza al agua. Entonces las aguas se endulzan. Otra vez lo natural, lo simple, lo físico, es usado por Dios para revelar su poder. No fue el árbol en sí, fue la obediencia. No fue la sal sola, fue la palabra profética de Eliseo. No fue el aceite en el Antiguo Testamento, fue el acto de unción respaldado por la presencia divina. En cada caso,
El elemento se convierte en un instrumento, porque hay un corazón que se mueve bajo la dirección del cielo. Jesús mismo, durante su ministerio en la tierra, usó elementos naturales en muchas de sus obras. En Juan 9, al encontrar a un ciego de nacimiento, escupe en tierra, hace lodo con la saliva y lo unta en los ojos del hombre. Luego le dice que se lave en el estanque de Siloé. El hombre obedece y regresa viendo. El milagro no dependió del barro ni del agua del estanque. Dependió de la acción de Jesús y de la fe obediente del hombre. Sin embargo, el uso del barro no fue decorativo, fue intencional. Era la manera en que Jesús elegía activar la fe y manifestar la restauración divina en lo físico a través de un medio tangible. En otra ocasión, en Marcos 6:13, los discípulos ungían con aceite a muchos enfermos y los sanaban. El aceite en este contexto era un símbolo de consagración, de separación para Dios, de la presencia activa del Espíritu Santo. No era el aceite lo que sanaba, era el poder de Dios operando a través de la fe y el acto simbólico. Esta práctica fue tan establecida que incluso en la epístola de Santiago se vuelve una instrucción directa para la iglesia. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Santiago 5:14. El uso del aceite no era mágico, era espiritual. La acción física apuntaba a una realidad superior. La sal, como elemento simbólico, se mueve dentro de esta misma categoría. No es un talismán, no es un ritual hueco. Es una herramienta que cuando se utiliza con fe, como acto de obediencia, puede convertirse en un canal de santificación, de restauración, de limpieza espiritual. Cada rincón de una casa donde se coloca sal con oración se transforma en un espacio que proclama la permanencia del pacto, la pureza de la presencia de Dios y la exclusividad de su gobierno en ese lugar. Así como el aceite era el testimonio visible de una unción invisible, la sal puede ser el testigo físico de una consagración espiritual. En el libro de Josué, al cruzar el Jordán, Dios ordena que se tomen 12 piedras del lecho del río y se levante un monumento. ¿Con qué propósito? Para que cuando las futuras generaciones pregunten qué significan esas piedras, se les recuerde que el Señor abrió el Jordán delante de su pueblo. Una vez más, lo natural es utilizado como memorial. Dios no necesita piedras para recordar lo que hizo. Somos nosotros quienes necesitamos recordatorios visibles de las verdades eternas. La sal, al estar presente en los rincones de la casa, cumple esa función. Recordarle a quienes habitan allí que ese lugar ha sido separado, que cada habitación está bajo una declaración, que la atmósfera de ese hogar no responde a lo ordinario, sino a lo eterno. En Hebreos 9, al describir el antiguo sistema del tabernáculo, se menciona el uso del incienso, del arca, del maná, de la vara de Aarón que reverdeció, de las tablas del pacto. Cada uno de esos elementos tenía un peso espiritual específico. La Biblia es clara al mostrar que Dios trabaja con símbolos, con señales, con actos físicos que apuntan a realidades celestiales. El libro de Apocalipsis está lleno de imágenes donde objetos naturales representan misterios profundos. Estrellas, candelabros, copas, trompetas, pergaminos. No es un lenguaje místico, es una forma divina de revelar lo que los sentidos humanos no pueden captar fácilmente. Y en esa lógica sagrada, la sal no es un capricho, es un eco del mismo principio. El propio Jesús en la institución de la Santa Cena toma pan y vino. Ambos elementos son tan comunes como la sal, pero en sus manos se transforman en símbolos eternos de su cuerpo y su sangre.
Lo físico se convierte en espiritual porque está respaldado por su palabra y por su sacrificio. Cada vez que los creyentes participan de esa mesa no están haciendo un acto simbólico vacío, están recordando, proclamando, activando una verdad eterna a través de medios visibles. La sal, cuando se coloca en una casa con la misma reverencia, con la misma comprensión de pacto, no es una costumbre sin fundamento, es una proclamación, es una alianza, es una barrera contra lo impuro, es una declaración de que ese hogar está consagrado. Dios honra lo que representa su carácter. Por eso, cuando un acto simbólico está alineado con su palabra y con una vida de obediencia, Él se manifiesta. La sal ha sido un símbolo del pacto eterno de Dios desde los días de Moisés. En Números 18, 19 leemos: pacto de sal perpetuo es delante de Jehová para ti y para tu descendencia contigo. Ese lenguaje no es decorativo, es una afirmación solemne. Un pacto de sal no puede romperse, no puede corromperse, no puede disolverse. Representa lo que es eterno, incorruptible, firme. Usar la sal como señal de consagración en el hogar es apelar a esa misma promesa. Es decirle al cielo: esta casa permanece bajo ese pacto. La Biblia, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, está tejida con símbolos. Y cada uno de ellos tiene propósito. La sal no es diferente. Es parte de ese lenguaje divino. No como objeto de adoración, sino como señal de obediencia. No como sustituto de la oración, sino como acompañamiento visible de una consagración espiritual profunda. Cuando se usa con entendimiento, con reverencia, con alineación bíblica, puede traer una transformación real. Porque no es el objeto lo que tiene poder, es la palabra que se activa a través del acto de fe. No todo acto visible es espiritual. Y no toda práctica que parece devota honra verdaderamente al Dios vivo. La Escritura es clara al advertir sobre la diferencia entre una obediencia nacida del entendimiento y una repetición vacía. Jesús reprendió con severidad a quienes honraban a Dios solo con los labios, mientras su corazón estaba lejos. Mateo 15:8. El acto de colocar sal en los rincones de la casa puede ser una proclamación profética o una superstición disfrazada, dependiendo del corazón que lo ejecuta. La clave no está en la sal, sino en la intención, la obediencia y la conciencia espiritual con la que se realiza. Un hogar consagrado no es aquel que simplemente ha sido rociado con símbolos, sino aquel que vive bajo la autoridad de la palabra. Cuando se coloca sal, no se está activando un poder oculto, sino declarando una realidad espiritual que ya ha sido establecida en Cristo. Es una proclamación visible del gobierno de Dios sobre ese espacio. Es por eso que el acto debe ir acompañado de oración con entendimiento, proclamación de la Escritura y, sobre todo, una vida coherente con lo que se proclama. La sal no sustituye la obediencia ni reemplaza la santidad. Es simplemente un testimonio físico de una decisión interior. Dios nunca se agradó de rituales sin corazón. En Isaías 1, el Señor rechaza las ofrendas del pueblo porque sus manos están llenas de sangre y les dice: lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos. Dejad de hacer lo malo. Isaías 1:16. No basta con realizar gestos simbólicos si la vida está desalineada con los principios del reino. Por eso, antes de colocar sal, debe haber una revisión interna, una disposición genuina a entregar todo lo oculto, todo lo desordenado, todo lo que no honra al Dios Santo. Solo entonces el acto se vuelve significativo, porque es el reflejo externo de una entrega sincera. Cuando el pueblo de Israel cruzó el Jordán para entrar en la tierra prometida, Dios no solo les ordenó tomar posesión del territorio,
sino también limpiar todo vestigio de idolatría. No podían heredar la tierra y mantener prácticas ajenas a la voluntad de Dios. El nuevo comienzo exigía separación. De igual forma, cuando se consagra una casa, no basta con declarar protección. Es necesario examinar si hay objetos, costumbres o atmósferas que contradicen la santidad proclamada. Colocar sal en una casa mientras se toleran prácticas contrarias al Evangelio es incoherente. La autoridad espiritual se activa en el mismo grado en que se obedece a Dios. Poner sal con sentido espiritual implica hacerlo mientras se proclama la verdad de la Escritura. Cada rincón puede ser marcado con versículos que afirman la victoria, la paz, la cobertura del Altísimo. Salmo 91, por ejemplo, es una promesa viva para los que habitan al abrigo del Altísimo. Proclamarlo mientras se ora y se coloca sal transforma ese gesto en una declaración poderosa. Este lugar está escondido bajo la sombra del Omnipotente. No es el gesto lo que protege, es la fe expresada en alineación con la palabra. El acto debe ser simple, pero lleno de convicción. No se necesita fórmula, se necesita discernimiento. No se busca efecto inmediato. Se establece una atmósfera permanente. Jesús enseñó que el Padre busca adoradores en espíritu y en verdad. Juan 4:23. Esa verdad debe impregnar cada acción que se realiza en su nombre. Colocar sal como símbolo de consagración es válido cuando nace de un deseo de establecer orden espiritual bajo la guía del Espíritu Santo. No es un gesto que se copia, es una decisión que se vive. Por eso no puede hacerse desde la costumbre o la repetición vacía. Debe hacerse desde el compromiso. La sal no funciona como barrera mágica, sino como testimonio de una vida rendida. En la construcción del altar de adoración, Abraham, Moisés, Elías, todos siguieron instrucciones divinas. Ninguno improvisó ni actuó por costumbre. Lo mismo se espera cuando se consagra un hogar. Cada palabra, cada oración, cada gesto debe estar dirigido por el Espíritu. Si se coloca sal, debe hacerse con la misma reverencia con la que se levanta un altar. No es la sal lo que cambia